Este programa está dedicado a la discusión abierta y la diversidad de opiniones. Las perspectivas expresadas por los invitados y los conductores son personales y no representan la posición oficial de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro. Muy bienvenidas, muy bienvenidos a la ACPTera. Estamos en el tercer programa de la segunda temporada, lo cual es todo un logro. Y me encanta que el tema del día de hoy, me encanta que me hayan invitado a moderar, muchísimas gracias. Y me encanta tener a dos espléndidos invitados para poder hablar sobre un tema que creo que a los tres nos apasiona. Entonces seguramente de aquí saldrán seguramente golpes y seguramente apasionamientos y bolsazos y demás. La traducción teatral y la adaptación teatral. Entonces tengo el gusto de que a mi derecha esté Roberto Cavazos, actor, traductor y director. Le damos la bienvenida. Gracias por la invitación. Y el señor Adrián Chávez, traductor, escritor y divulgador científico. No, no eres divulgador científico. ¿Qué dijiste? O sea, un poco sí. Y el señor Adrián Chávez, traductor, escritor y divulgador lingüístico. Ahora sí lo dije bien. Después de las presentaciones. Ser lingüista es como ser científico. Hay algo de eso, sí. Totalmente. Hablemos de traducción. Y en el caso del teatro, aunque esta pregunta puede ser muy tonta o muy básica, pero ¿qué entendemos al momento de estar en el teatro y hablar de traducción? ¿Qué es traducir en el teatro? ¿Gustas empezar? Pues a mí la definición de traducción que más me gusta dice que traducir es hacer que dos textos sean intercambiables en dos contextos distintos, ¿no? Al final, yo es lo que le digo a mis alumnos siempre, si de mí dependiera, ustedes no serían licenciados en traducción, serían licenciados en contexto, ¿no? Porque al final de lo que se trata la traducción no es de idiomas, ¿no? O sea, claro, los idiomas son la materia prima, igual que el mármol es la materia prima de la escultura, pero un escultor no es un experto en mármol, es un escultor, ¿no? Entonces, un poco con la traducción pasa lo mismo, como quien hace traducción en realidad está trabajando sí con las lenguas, pero sobre todo con el contexto de partida y de llegada. Entonces, en el teatro específicamente es como una negociación, es como un ejercicio de diplomacia entre quien emite la obra y su público final, que puede no necesariamente ser el mismo que el público de la obra cuando se escribió. Señor Cavazos. Para mí, como traductor de teatro, no te puedo hablar tanto como sobre qué significa la traducción, porque significa mucho en diferentes contextos, el contexto siendo algo tan crucial. Lo primero es en qué contexto estás traduciendo. Estás traduciendo en teatro, estás traduciendo un texto dramático, estás traduciendo más el sentido de las cosas que las palabras literales que están en la página. Muchas veces estás traduciendo lo que el dramaturgo o la dramaturga quiso comunicar. Y entonces es pensar cómo hago yo que este contexto se entienda perfectamente, tomando ahí, saltando de lo que se da en el contexto, se entienda dentro de un contexto mexicano, sin necesariamente tener que transponer la acción a nuestro país, pero sí a nuestra versión del español. Claro. Porque si yo estuviera traduciendo un texto inglés, por ejemplo, para España, no lo traduciría de la misma manera que para México. Sí se me hace que depende de muchos factores, como si es un texto muy clásico y muy formal en su lenguaje, o si es un texto muy coloquial, ¿cómo haces esas equivalencias? Que ya más adelante seguramente vamos a profundizar en todo eso, que luego sale un director y te dice, oye, pero neutralízamelo, y tú estás perdiendo un 50% de la dramaturgia, que es parte de la razón por la cual quieres hacer esta obra específicamente y no nada más la anécdota de la obra. Claro. O sea que siento que la traducción teatral para mí es una negociación con el dramaturgo original y con el público para el cual está siendo hecha esa traducción. Claro, porque finalmente tenemos que hacer que el público comprenda la obra, no nada más que el director, no nada más que las actrices, los actores, el equipo entienda la obra. Tenemos que hacer que pase hacia un público.
que no necesariamente es lo salvo mismo. que el director quiera lo contrario. Sí, claro. Sí, porque yo, por ejemplo, sí, en principio estoy de acuerdo, pero sí creo también que la traducción, al menos la traducción teatral como se entiende a partir de mediados del siglo XX, pues tiene más que ver con el núcleo de convicción dramática del director y del montaje, no tanto con el texto original, digamos. O sea, yo estoy de acuerdo en que al final el traductor de alguna manera se vuelve un defensor de un poco como en el dramaturgismo, pues es una especie como de experto y defensor del texto original, pero sí creo que la traducción está en función, como la traducción en todas las áreas de la traducción, en función de las necesidades del cliente, y el cliente en este caso pues es un director que tiene un núcleo de convicción dramática, claro, y que va a crear un montaje a partir de su visión del montaje, no necesariamente a partir del texto. Claro que pues ya si el director está vulnerando el texto de alguna manera, pues ya tu chamba también es decirle como, bueno, pues en efecto, como, ¿para qué quieres hacer esta obra? Pero al final, pues, a mí lo que me gusta de la traducción teatral es precisamente cómo uno puede producir textos muy distintos dependiendo de el proyecto del montaje, y no necesariamente, o más bien, diversos textos finales a partir de un mismo texto, ¿no? Creo que eso es lo más bello, pues, como de... que ocurre en la literatura en general, pero creo que en el teatro es particular. Algo que me gusta mucho es que los dos tienen distintos quehaceres. Sí. Tú estás dentro del teatro plenamente, tú eres actor, tú eres director, y tú eres traductor literario, además de todo este tema de divulgación lingüística. Entonces, ¿desde dónde traduce cada quien? ¿Desde dónde traduces tú al momento en que eres una persona que hace textos sobre la escena, ¿no? Como actor, como director, ¿desde dónde traduces tú? Y desde dónde traduces tú, ¿desde dónde tienen este acercamiento? Yo de entrada, yo nunca tuve una formación académica como traductor. Mi acercamiento a la traducción fue por medio de un festival de teatro latinoamericano del cual yo fui parte mientras vivía en Londres. Yo estuve allá, radiqué allá 13 años, estudié ahí actuación, trabajé ahí como actor y además me volví un socio productor de CASA Latin American Theater Festival. CASA siendo Central and South American, a pesar de que México no es ni Centro ni Sudamérica, pero el entendimiento de dónde existe, en qué espacio geográfico existe México es muy, muy complejo para la gente del Reino Unido. Pero mi primer acercamiento fue viendo que a partir la tercera edición del festival se hizo un cambio, porque antes eso se elegían 3 obras, 2 de las cuales se presentaban en inglés traducidas. Yo nunca leí los originales, y una en idioma original, y se armaba una compañía de repertorio de actores que actuara 2 de las 3 obras cada quien. Entonces fue hasta la tercera edición se cambió todo el giro del festival y era: traigamos compañías de teatro latinoamericanas a presentar en idioma original sus obras de teatro aquí en Londres, y proyectaremos supertítulos con traducciones hechas aquí. Y yo estaba en ese momento involucrado en otro aspecto del festival, y durante el festival yo estaba viendo la obra y pues automáticamente tu ojo se va hacia allá, ¿no? Hacia los supertítulos, y yo decía, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con lo que están diciendo, con lo que está sucediendo sobre el escenario. Y no, en efecto no tiene nada que ver, porque se le habían encargado las traducciones a estudiantes universitarios provenientes de esos países, radicando en Londres, que no tenían nada que ver con traducción ellos, ni tenían nada que ver con traducción específicamente teatral o de ficción. Ellos simplemente hacían traducción literal porque hablaban bastante buen inglés, pero eso no es lo mismo que comprender profundamente los contextos coloquiales de 2 idiomas totalmente diferentes y en un contexto geográfico muy específico para ambos. Entonces, las traducciones eran pésimas. Pésimas al grado de que decías, el público viene y está viendo una gran actuación, pero el texto no significa nada para ellos. O sea que lo que se está comunicando aquí no está cruzando la barrera de los idiomas. Y ahí fue donde yo dije, oye, ¿podría yo traducir 1 o 2 para el año que entra? Sí, claro. Y de repente ya me volví yo ahí dirección de traducción, el director de traducción y de supertítulos dentro del festival por 3 o 4 años, antes de ya trasladarme a México.
Wow. Sí, fue más porque yo como actor que tenía el contexto de el español, aprendido académicamente, aprendido como mexicano, y el inglés que yo primero aprendí desde un contexto estadounidense y luego tuve que aprender en un contexto británico para poder funcionar yo como actor dentro del Reino Unido. Porque aquí algo que mucha gente en México, incluso la gente que me conoce como actor o como teatrero, no ubica que, pues porque no hay necesidad aquí de que lo haga, pero yo realmente en ese sentido sí soy bastante camaleónico. Yo allá trabajaba como actor nativo a nivel acentos. Yo resultaba inesperadamente que tenía un muy buen oído para los acentos y también para el dialecto coloquial y todas esas cosas, y eso es lo que a mí me dio las herramientas para eventualmente llegar a la traducción teatral. El hecho de manejar ambos idiomas como primer idioma en diferentes contextos culturales y geográficos. Y eso es por donde yo dije, voy a empezar aquí. Formé alianzas con Catherine Boyle, una gran traductora ya, que tradujo, de hecho, que es Los empeños de una casa, de Sor Juana, para la Royal Shakespeare Company. Wow. Y hicimos una gran alianza, una buena amistad, y empezamos a presentar por medio de su compañía Out of the Wings lecturas dramatizadas de muchos textos latinoamericanos traducidos al inglés por diferentes personas allá apasionadas por teatro latinoamericano. Y cada vez me apasioné más por la traducción, o sea que viniendo de allá para acá, obviamente en algún momento iba a entrar yo en ese mundo. Pero bueno, ya. Pero traduces pensándote desde el actor que está traduciendo un texto. Es decir, lo que estás traduciendo, piensas cómo se va a escuchar sobre el escenario desde tu punto de vista de ser actor y director. No cómo se va a escuchar sobre el escenario, es cómo se escucha sobre el escenario en el idioma original. Ok. Y qué es lo más cercano que puedo llegar yo a esa misma sensación, a esa misma cadencia, a ese mismo ritmo, pero traducido al contexto cultural del idioma al que lo estoy traduciendo para el país al que va. Por ejemplo, Pulmones. Pulmones tiene un ritmo muy particular. Aquí en México, teatralmente, nos encanta la pausa dramática. Aquí en México, generalmente los textos dramáticos no te dictan el ritmo de la obra. Porque, muy parecido a lo que, más bien por la misma corriente que ibas tú ahorita con lo que el director, aquí en México, ante todo manda el director. En el Reino Unido, ante todo manda el dramaturgo. Entonces, yo como teatrero me formé allá, porque estudié allá. Mis acercamientos con el teatro acá en México, siendo yo de Monterrey, realmente habían sido los musicales que hacíamos en la escuela y punto. Claro. Y yo nada más los abordaba desde, quiero actuar, no le canto tanto, pero podemos echarle ganitas. No los estaba estudiando a nivel dramatúrgico. Sí traduje las canciones para Eres Bueno, Charlie Brown, porque se hicieron 2 montajes paralelos, uno en inglés y uno en español, y yo traduje ahí las canciones para el montaje escolar, pero fue nada más pues porque ahí estaban. No pensé si yo era particularmente bueno para eso, si me interesaba hacerlo. Nada más hice lo mejor que pude. Entonces, yo cuando estoy traduciendo un texto británico, mucho de lo importante allá sí es el ritmo. Mucho de lo importante allá sí son los modismos coloquiales, los remates y esas cosas. A menos que estés con un Shakespeare, un clásico que, digo, no me he metido tanto en eso, porque pues es mucho más accesible para mí algo contemporáneo. Sí. Y entonces, si tú lo traes a México, y una cosa que parece como, no sé cómo se dice blank verse sí, verso blanco, perfecto. Aquí en México realmente se vería como prosa, pum, 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 porque realmente meten donde quieran los silencios, las pausas, los titubeos, o lo voy a cambiar tantito para decirlo mejor así porque se me hace más fácil en vez de realmente tratar de decir lo que dice el dramaturgo. Eso a mí, por mi formación, obviamente, siempre respetando al dramaturgo ante todo, me incomoda muchísimo. Ya me he acostumbrado, me he tenido que acostumbrar, llevo 10 años aquí. Pero de todas formas yo trato de que la traducción sea lo más fiel a lo que estaba tratando de hacer el dramaturgo original. Ya después, depende del contexto, yo sé que va a haber directores que hagan lo que quieran. Recientemente hice una traducción que sé que la va a dirigir Magaloni,
O sea que Magaloni va a hacer lo que él quiera con esa traducción. Por eso, si alguna vez han premiado una traducción que fue para una obra que dirigió Magaloni, le hubieran dado el premio a él, porque él las reescribe todas. ¿Qué tradujiste? ¿Qué no puedo decir porque es una que entró para EFI. Ya. Pero, o sea, literal, yo dije, sí, o sea, traducción de, pero que diga adaptación de, porque yo no quiero, yo no sé cómo va a quedar. Puede quedar brillante por algo que él hizo y ese crédito no es mío. O puede quedar pésima por algo que hizo y ese crédito no lo quiero llevar yo. O sea que sí, yo sí estipulé traducción de, adaptación de. Claro. Nada más porque no se me hace justo para el trabajo de ninguno de los dos. Claro. Atribuir créditos que no son. Porque una cosa es que el director diga, oye, me das libertad de hacer un par de cambios ahí sobre la marcha en ensayos, y otra cosa es que dices que te diga, como literal Cristian me dijo a mí, y eso yo agradezco esa apertura y que se hacía directo. Dice, ay, sí, nada más, o sea, hazme una traducción así por encimita y yo la voy a reescribir toda. ¿Qué pasó, señor Magaloni? Pero a esto quisiera yo volver después a esto, más tarde, porque creo que en parte este episodio de este podcast nace de una conversación que tuve con Gustavo, donde le dije, es que no creo que deberían premiar mejor traducción, porque de entrada ni leyeron ni vieron el original, la mayoría de las veces, a menos que sea un texto súper conocido. Claro. O sea que no saben si es una buena traducción o no. Si todo se llama mejor adaptación, me parece más justo, porque toda traducción es una adaptación de entrada. Cuando estamos hablando de ficción, pues no de alguna traducción académica, científica, lo que sea, donde las palabras son literales. Pero cuando estás traduciendo el significado de algo, está pasando por medio de tu interpretación, claro, de lo que tú crees que está diciendo el texto y a cómo tú comunicas eso en la reescritura para hacerla una traducción teatral / adaptación. Nada más eso yo como traductor siempre voy a tratar de ser lo más fiel posible al original, a su ritmo, a su humor, a sus modismos, a lo coloquial, porque si no, yo digo, ya no es ese texto. Claro. De por sí ya no es ese texto porque ya lo traduje, pero quiero que por lo menos quede al 70-80% de más o menos lo que originalmente era. Es imposible, pero hay que tirarle a eso, desde mi perspectiva. Bueno, yo advertí que iba a haber bolsazos y sombrerazos, y ya el señor Cavazos lo advirtió, y antes de darte la palabra para confesarte a ti, recordé que una obra de teatro estadounidense se hizo la traducción y se puso el crédito traductor fulano. Uh-huh. Revisión de la traducción, el director, la actriz, el actor. Digámoslo con nombres. Fue Fernando Canek, que hizo la traducción de Gruesome Playground Injuries, que aquí se llamó Duele. Con Osvaldo Benavides y Ludica Paletta, producida por los Ortiz de Pinedo, dirigida por Diego del Río, y aparecía como traducción de Fernando Canek, corrección de traducción de Diego del Río, Evan Regueira. Yo recuerdo que era revisión. No, revisión era corrección de la traducción. Era corrección de traducción. Okay. Me acuerdo porque de ahí salió el tweet con la foto que sacó el mismo Fernando. Tuiteó una foto del programa de mano donde abajo de su crédito de traductor aparecía corrección de traducción. Y dijo, caray, yo no sabía que mi traducción requería de correcciones, perdón. Y se me hizo a mí también algo muy escandaloso. Que, ojo, yo no creo que estuviera hecho con ningún tipo de malicia. Esa es la realidad. Yo no creo que nadie haya considerado en ningún momento que se le estaba faltando el respeto al traductor. Pero se le estaba faltando el respeto al traductor. Y desde entonces yo no he visto una sola obra de Diego del Río donde aparezca traducción de Paula Celaya, corrección de traducción Diego del Río. Claro. Dice traducción Paula Celaya y Diego del Río. Claro. Porque Diego creo que entendió ahí que la manera que él trabaja es donde sí, pero sobre la marcha la seguimos trabajando. Es más bien ahí estoy yo en cotraductor adaptador más que corrigiendo el trabajo de alguien que hizo un trabajo espléndido. Claro. Porque a Paula, ¿qué le corrige? Es una gran traductora. Trabaja, tiene ella ciertas cosas que a ella le gustan hacer que a mí no. Pero eso no quiere decir que no sea una excelente traductora. Claro. Esas son preferencias y estilos. Ahora sí, señor Chávez. ¿Me repite la pregunta? Claro que sí.
¿Desde dónde traduces? A diferencia de Roberto, tú al mundo del teatro precisamente estás dentro como traductor. Sí. Pues mira, yo en principio yo soy traductor de profesión. Después estudié una maestría en teatro y además de que estudié, digamos, académicamente, pues como la traducción teatral, he hecho traducción teatral, he hecho supertitulaje, he hecho adaptación, etcétera, etcétera. Que bueno, ahorita hablaremos un poco, espero, como de la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Que yo siento que en el teatro pronto nos confundimos mucho, precisamente porque a mí me pasa que desde el punto de, o sea, como traductor profesional me pasa que veo la traducción teatral en México, al menos particularmente, como muy bebé. O sea, porque siento, y esto se debe sobre todo a la falta de profesionalización de la actividad. O sea, fíjate, para mi tesina de maestría, cuando estudié teatro, pues obviamente yo siendo traductor decidí como enfocarme a la traducción teatral, y lo que hice fue estudiar el corpus de obras de teatro que se habían traducido en México durante el 2019, y lo que hice fue como destilar las obras que habían, bueno, de toda la cartelera a la que tuve acceso, digamos, como en los principales medios que hablan de teatro, o que tienen carteleras, ¿no? Como visibles, sí. Destilar aquellas que fueron traducidas de otras lenguas, y me puse a investigar quién había hecho la traducción y a qué se dedicaban básicamente. Entonces, de más o menos 49 obras que se tradujeron a lo largo del 2019, más o menos, digo, del corpus que recopilé, exactamente 0 las tradujo un traductor profesional en el sentido de formación, exactamente. Esto no quiere decir, por supuesto, que un traductor profesional no se pueda formar fuera de la formación universitaria, digamos, ¿no? Al contrario, hay grandes traductores que no necesariamente tuvieron una formación universitaria como traductores, pero lo que sí creo que denota es como el puente está roto, digamos, entre la formación profesional y la práctica de la traducción. Y a veces salen cosas impresionantes, ¿no? Con gente que simplemente tiene, yo qué sé, talento natural, no sé, pero sí estamos en pañales en términos de cómo abordamos la traducción, porque lo que está ocurriendo es que son otros profesionales de otras áreas del quehacer teatral quienes están haciendo, que son bilingües, ¿no? Y que están haciendo el trabajo de otro profesional, y que toda proporción guardada, ¿no? Insisto, no quiere decir que se haga un mal trabajo ni mucho menos, pero al menos en términos colectivos, pues es un poco como si pusiéramos actores a hacer escenografía de manera como consuetudinaria, ¿no? Entonces, eso obviamente implica, insisto, sin tratar de decir que la traducción es mala, ni mucho menos, porque no lo es, sí creo que esa falta de profesionalización produce que las conversaciones sobre el tema no necesariamente partan sobre certezas que los traductores, las traductoras tenemos de inicio, ¿no? Y que de pronto, por ejemplo, esta diferencia, ¿no? Entre la adaptación, la traducción, la literalidad, cosas de ese tipo que una persona que se dedica a la traducción, pues un poco da por hechas, ¿no? O que con las que trabaja, digamos, dándolas por hechas, y que de pronto en el teatro todavía nos estamos peleando por estas cosas cuando en realidad es mucho más simple, ¿no? Entonces, la forma en la que yo abordo, o sea, digo todo esto como porque yo tengo un posicionamiento, no sé qué tanto llamarlo político, ¿no? Respecto a la traducción teatral, pero que sí tiene que ver con la defensa también, digamos, del gremio de los traductores, y por otro lado de la profesionalización de la actividad en el teatro, y a lo que voy con eso es que en el minúsculo círculo, digamos, de gente que se dedica a la traducción teatral desde la traducción, no necesariamente desde el teatro, pues digamos que hay 4 formas, ¿no? Como de acercarse al teatro, y que son más o menos, cronológicamente hablando, fueron como teorías o perspectivas que fueron naciendo respecto a cómo traducir teatro. Al inicio, pues obviamente la gente que traducía teatro traducía sobre todo teatro en verso, que era el teatro clásico, y pues se abordaba la traducción como literatura, ¿no? Básicamente el criterio era estilístico, no había una separación completa entre texto y escena, y después vienen estas teorías dramáticas que probablemente son las que prevalecen en algunos países de Europa como Inglaterra, en las que hay como una dialéctica entre el texto y la escena, ¿no? Como que tenemos un pie en el texto, un pie en la escena, porque obviamente empieza a haber como valores culturales, empieza a haber como la necesidad de pronto de adaptar, localizar todas estas cosas, y después, ya más hacia el siglo XXI, la segunda parte del siglo XX, pues nacen otras teorías, sobre todo en España, que esa es más bien la escuela que yo tengo, ¿no? Que son las teorías espectaculares, ¿no? En las que en realidad el teatro, que nacen de la semiótica teatral y que tiene que ver con el hecho de que el teatro es una partitura de signos, ¿no? Es como una cosa que se crea a partir de el juego entre diversos signos, uno de los cuales es el texto,
¿no? Digamos que el texto, al menos desde esta perspectiva, el espectáculo teatral no es una traducción escénica del texto, es un espectáculo, uno de cuyos elementos es el texto, ¿no? Así como lo es todo lo demás que está comunicando. Y otro de esos signos, pues, es la traducción. Entonces, por eso yo me acerco a la traducción teatral desde esta perspectiva en la que el texto, por supuesto que tiene como ciertos valores intrínsecos que tú como traductor, traductora, pues es tu chamba conocer y defender de alguna manera. Sí. Pero por otro lado, también, en realidad, la traducción no existe en función del texto original, sino que existe en función del montaje. Claro. Y eso a mí me interesa, sobre todo porque en la traducción así es como funcionan las cosas, ¿no? De hecho, a mí me pasa que como traductor, al margen de que yo me dedique a la traducción literaria como lo que hago en la vida, pues, como traductor de profesión que conozco otras áreas de la traducción, la traducción pragmática, ¿no? La traducción de otras áreas, pues la traducción espectacular, o digamos la perspectiva espectacular de la traducción teatral, pues casa mucho mejor con la traducción profesional en general, ¿no? Porque al final lo que yo veo es que en la literatura, en el teatro, de pronto se tiene sacralizado al autor, ¿no? Como esta idea de, no, el autor quiso decir y tal. Y claro, o sea, obviamente, insisto, es tu trabajo saber, ¿no? Qué es lo que quiso decir el autor y cuál es el contexto original, pero eso hay que ponerlo a negociar con la audiencia. Y en la traducción en general es lo que hacemos. La traducción no se trata del texto original, la traducción se trata del texto original y del lector meta, ¿no? Si voy a hacer un Romeo y Julieta, no va a ser el mismo Romeo y Julieta si el proyecto de traducción implica hacer una traducción fiel, ¿no? Que suene isabelina, ¿no? Bueno, en nuestro caso como aurisecular, digamos, ¿no? Como al español del siglo de oro. Así alguien me pide que haga un Romeo y Julieta que va a ocurrir en el 2021, en el que todo el mundo va a hablar como habla la gente del 2021. Y claro, ahí ya empezamos a coquetear con otros conceptos como la adaptación, la localización, etcétera, etcétera. Pero la adaptación y la localización son herramientas de traducción, no son como pasos extra, no son como cosas que hace alguien más, sino que son cosas para las que está capacitado un traductor, digamos, en conjunción con otros creativos en el teatro, ¿no? Entonces, esa es un poco la perspectiva como con la que yo me acerco al teatro, y además me parece mucho más divertida, porque ahorita que escuchaba, yo no sabía esto de lo que había pasado con esta obra en la que pusieron el crédito de los correctores de la traducción, pero me parece que, o sea, lo que yo veo desde el punto de vista como de mi perspectiva es, ahí hubo una falta de comunicación en el trabajo entre el traductor y el resto del equipo creativo. Lo que yo trato de hacer, por ejemplo, cuando traduzco un texto teatral es, ok, primero lo trabajo con el director o la directora y después lo tallereamos con los actores, ¿no? Después tallereamos la traducción, o sea, trabajamos yo conociendo el texto original y ellos pues paladeando y hablando el texto original, y obviamente en función del montaje, ¿no? Hay montajes en los que no importa que no se sienta natural, hay otros montajes en los que importa que sea, no sé, me ha tocado, por ejemplo, traducir a David Mamet, ¿no? En los que, por supuesto que la oralidad, como este hiperrealismo, el Mamet speak es importantísimo, y entonces hubo que hacer como una lectura en la que tuviéramos en cuenta como que de verdad estuviera sonando como tenía que sonar, y que eso no desde mi perspectiva en la que yo conozco el texto original, sino desde la perspectiva, los ojos, los oídos y la boca fresca de los actores de una audiencia potencial, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma en la que yo me acerco a un texto teatral. Entonces estamos ante un trabajo en el que efectivamente te involucras, sí, más allá de dejarles el texto y que ahí sí se hagan bolas. Que no que yo crea que sea bueno, sí creo que es la mejor opción, pero no que yo crea que yo crea que es la única, ¿no? De hecho, después de estas perspectivas espectaculares, pues hubo gente como Susan Basnet que dijo, ¿saben qué? Ya estamos cansados de adivinarle al director lo que quiere hacer, ¿no? Y entonces yo lo que voy a hacer es volver al origen, traducir un texto como si fuera literatura, como retomando todo esto que ya sabemos, ¿no? O sea, a lo mejor en lugar de traducir así literal, sin que me importe nada, voy a traducir de manera en la que no me va a importar mucho, pero sí le voy a poner una notita al pie al director para que sepa lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, hay gente que regresa como a esa versión de no quererse involucrar con el proceso, como de no querer coquetear con la adaptación, con la localización, con la conversación sobre el texto, y está bien, ¿no? O sea, yo creo que está bien en el sentido de que, bueno, cada traductor sabe cómo trabaja y qué es lo que le interesa. A mí me interesa el teatro, entonces me gusta ser parte del proceso. Claro. Y creo que es más rico, además, porque lo he visto el resultado, ¿no? Hay veces que uno está tan pegado al texto original que no está pensando en lo que está viendo la audiencia, ¿no? Y lo veo todos los días, además, con mis alumnos, ¿no? Que de pronto están traduciendo y están pensando en el texto original, y yo me doy cuenta hasta cuando revisan un texto con el texto original al lado.
¿no? Y ahí estoy yo una y otra vez como diciéndoles, está bien que revisen con el texto original, pero la última revisión se hace sin el texto. La última revisión se hace en español, porque importa tanto el texto original como importan los oídos y los ojos de la audiencia final. ¿Todo lo que han traducido teatral ha sido por encargo o en tu caso porque sabes que lo vas a hacer tú? O sea, lo que ha existido si ha habido en el mercado, el sí. deseo o sea, de... yo he traducido cosas por mi... a eso mismo, sí. A eso voy. Sí. Por esperanza, ¿no? Como esperando que algún día ocurra, pero no, o sea, sí, creo que he hecho ambas cosas. ¿Cómo eligen lo que traducen por placer, vamos a decir? Híjole, fíjate que yo... primero que nada, te voy a decir, estoy quedando muy mal con los bolsazos porque básicamente abordamos de manera muy similar la traducción, nada más que con lenguaje diferente para describir las diferentes facetas. Entonces todo va a ser paz, así que podemos seguir tranquilos. Pero sí, o sea, por ejemplo en Inglaterra, eso que tú dices de eso, como que se empiezan a meter como herramientas la adaptación a la traducción. En Inglaterra, cuando es un clásico generalmente, de que no sea un clásico en inglés, se contrata un traductor y luego se le da a un dramaturgo para hacer la adaptación. Yo básicamente te puedo hacer las dos y yo sospecho que Adrián también. Y te quiero volver a eso porque no te quería interrumpir, pero con todo esto sí, eso. De que estamos en pañales con la traducción aquí en México. Sí. Voy a agregar algunas opiniones sobre por qué yo creo que ese es el caso. Porque mucha gente en México habla inglés, especialmente dentro de cierto nivel socioeconómico. Sí. Y no entienden que el hablar buen inglés o incluso excelente inglés no es lo mismo que saber traducir y que saber traducir dramaturgia o ficción o lo que tú quieras. Y por eso está tan infravalorado o infravalorada la traducción como arte y como oficio en el teatro mexicano, y además porque nadie quiere pagar. Pero yo tenía una pregunta rápida para Adrián. Ahorita que dijiste que revisaste de 2019 49 obras, yo quiero saber si las 49 o el aproximado todas tenían crédito de traducción o te fue difícil encontrar el crédito del traductor. Bueno, en términos de estadísticos sí, o sea, la gran mayoría, o sea, los que no eran un par, ¿no? Por ahí había una traducción de una obra que no me acuerdo qué obra era, pero en efecto simplemente no tenía el crédito. Y estaba también, me acuerdo mucho porque esa me acuerdo además porque la vi, esta versión de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Que se hizo en 2019 en El Milagro. El Milagro. Ajá, okay. Sí, que no tenía no me acuerdo si no tenía no, creo que le estoy confundiendo. Lo que no tenía crédito es de Weinstock. Ajá, esa sí no tenía, más bien no tenía crédito de director, sí, pero no, entonces sí, o sea, me confundí porque yo aborrecí famosamente esa versión de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Es que la dirigían los cuatro. Era exacto, dirigida y actuada por ellos. Pero había como una cosa ahí colectiva, pero no tienes razón, la versión era... Ahí nos contamos otra cosa que yo me peleé del teatro mexicano para otro episodio. Pero no, la versión era de Víctor Weinstock. Pero no, entonces en realidad recuerdo que eran dos obras, pues las que no tenían un crédito. Okay. Y más bien lo que sí me ha pasado es que de pronto en Twitter, por ejemplo, hace poco me pasó con Jamie, con el musical, sí, que la traducción me pareció decorosa, ¿no? Me pareció linda y me pareció muy curioso que no estaba acreditado el traductor en el programa. Y lo mencioné en Twitter y además, o sea, en general fue una conversación muy sana porque a mí me gustó la obra, me la pasé bien, lo dije, me pareció que la traducción funcionaba. Y aquí sabemos que fue el querido Alex Villalobos. Sí, ya después nos platicaron, después me contestó alguien de la producción y lo cambiaron después, ¿no? O sea, cambiaron el crédito para la segunda impresión del programa, sí. Pero digamos, esa es una anécdota eventual. Cuando hice este estudio, en realidad sí, la mayoría estaba acreditado. Solo la mayoría de ellos, es decir, el 100%, no tenía una formación como traductores profesionales, al margen de la calidad. Eso yo no me metí pues con eso, ¿no? De la calidad de las traducciones. Porque finalmente la visibilidad es otro tema al que iremos, claro. Pero los interrumpí. Estaban ustedes poniéndose de acuerdo. No, que estábamos muy ponidos. Que estaban muy de acuerdo. Sí, nadie quiere pagar una traducción. Nadie quiere pagar y por eso todo el mundo traduce sus propias obras que quieren montar acá.
Bueno, o más bien de ahí viene también el tema de la visibilidad. más bien. Sí, la visibilidad del traductor. hay que pelear mucho como traductor para que se le dé lugar al traductor. Yo, las veces que me han contratado para traducir, siempre pido ciertas cosas. Mi crédito tiene que aparecer aquí, tal cosa, que sé cuánto. Porque ahorita realmente, en México, tú dime cuáles traductores del teatro mexicano tienes vistos del cartel, de la postal, de este y del otro. Claro. No, pues dime, ¿qué se te ocurre? Real. A mí se me ocurre un nombre y es Paula Celaya. Es la única que siempre ve en todos lados y muy correcto y muy prominente su crédito. Humberto Pérez Mortera. Sí, Humberto. Uh-huh. Yo ni sé quién es. Y eso es por ignorancia propia, pero ni sé quién es. Jamás veo su nombre en ningún cartel, ninguna postal. Y yo, ojo, ¿qué estoy diciendo? Yo vengo desde mi ignorancia, porque yo llevo 10 años aquí, me he movido dentro de dentro de un círculo teatral muy limitado, que es el teatro independiente. No estoy hablando, no me muevo dentro del subvencionado, no me muevo casi dentro del comercial, como traductor para nada. Entonces, cuando la gente está buscando traductores, ¿a quién recomiendan todos? Pues Paula. Porque Paula es la que siempre está su nombre correctamente en el cartel y todo. Bueno, que eso también nos hace ir como a los circuitos en los que estamos encerrados en el teatro, ¿no? Porque seguramente... En mi circuito, la persona que se recomienda para traducción es Paula. Antes, en circuito, digamos... Sí, independiente. Chance era Ana Graham o Víctor Weinstock. Ahorita es Paula. Es la persona que está ahorita en boga, digamos. Y si ella no puede, entonces, ¿a quién busco? Pues ahí están viendo y Paula recomienda personas. Sí. Pero en el comercial, antes era Fernando Canek, ahorita es Enrique Arce. Pero, pues bueno, Enrique Arce ya ahí se supo abrir su camino y hacer sus, y hacer sus contactos y conseguirse esa chamba. Y eso es realmente... es lo que hemos tenido que hacer. Pero ahí estamos hablando también, Enrique Arce, alguien que empezó como stage manager. Igual Víctor Weinstock. Creo que es complicado porque es una suma de dos cosas. O sea, por un lado, mira, yo todos los años veo salir generaciones y generaciones de traductores profesionales que muchos de los cuales están interesados en el teatro, en la literatura en general y en el teatro en particular, y que me preguntan, es que ¿cómo me meto en este mundo? Y claro, pues yo les digo, pues buena suerte, porque yo estoy tratando de descubrir lo mismo, ¿no? Porque lo que está pasando en el teatro es eso, y creo que es una conjunción de dos cosas, de tres cosas, incluido de que no tenemos dinero para pagar traductores. Pero o sea, hay una parte que tiene que ver con el hecho de que, a ver, pues todos somos theater kids, ¿no? Y todos estamos, pienso en los directores que obviamente van a Broadway o que escuchan de tal obra o en otros lados y la quieren ver en español y obviamente se emocionan, y como hablan inglés vienen, la traducen ellos y la producen, y está bien, o sea, como que empatizo con la sensación porque yo entiendo esa, o sea, como desde el punto de vista del teatrero, pues entiendo la sensación y entiendo también el querer tener tu versión, pues. Pero por otro lado también creo que sí es una negligencia de la industria, como la incapacidad de buscar profesionales, no sé si incapacidad, más bien la falta de voluntad de buscar profesionales, porque en efecto lo que ocurre es esto. Digo, no que lo hagan por hacerle mal, ¿no?, a los traductores, pero es claro, tú necesitas un traductor, pues que a quién le preguntas, pues a quién conoces, y quien conoces te va a recomendar a quien conoce, que también está en el circuito, y entonces no hay o sea, está roto el puente, no hay una conversación con la industria de la traducción, en la que hay gente tratando de llegar ahí, que está formada como traductora y que está tratando de, pues, empujar para arriba, ¿no? Apenas, por ejemplo, la METLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, de la que yo soy parte, y empezamos apenas como en el diplomado estamos dando traducción teatral, pero por ejemplo es una materia que ya tuvieron que reducir el diplomado porque pues por cuestiones de presupuesto, y es una materia que ahora se convirtió en una especie como de seminario optativo. Entonces pues ahí estamos como peleando para que llegue más gente profesional, digamos, a traducir el teatro. Insisto, no porque la gente que está haciendo traducción teatro lo haga mal. La generación de ese diplomado en cuestión de teatro es muy brillante. Sí, sumamente brillante. Gente, sí, y fíjate, por ejemplo, ellos no necesariamente son traductores de profesión, algunos sí, pero otros son gente que viene de otros lados y que está tomando un diplomado que no es nada despreciable, son 2 años, pues, son 4 semestres de traducción teatral, digo, de traducción literaria en general y humanística, y en la que se forman para traducir teatro, ¿no? Entonces creo que es una combinación de ambas cosas. Creo que de un lado sale como de esta
cosa, de este impulso creativo genuino, ¿no? Como legítimo, de querer tener tu versión, de querer ver esa obra que tú conoces y que quieres producir y que quieres ver. Y claro, además te ahorras o sea, claro, yo soy el director, conozco tal obra y tengo mi versión, no me voy a pagar. Yo no sé si los directores que hagan sus propias traducciones tienen un presupuesto para sí mismos como traductores de la obra. Yo sospecho que no. Claro. No, porque obviamente se están ahorrando. No lo tengo, o sea, tengo mi teoría. O sea, pongo mi porcentaje que me corresponde de la taquilla, si es que llega a la taquilla. Exacto. Y lo primero que se sacrifica cuando uno está levantando el montaje es el sueldo propio. Claro. Sí, y yo creo que también... el RP. Yo no. Yo siempre le pago al RP. El RP es el último que llega, al igual que a veces el traductor. Primero que se va. Sí, pero entonces creo que tiene que ver con eso, con la falta. Al final acompaña una falta de profesionalización. No me quiero meter en problemas, pues, pero sí creo que acompaña una falta de profesionalización. Pero ha ayudado un poco, Adrián, ¿cómo has visto? Ha ayudado un poco el que tengamos ahora este panorama con instancias como la Metli, y esta petición y esta exigencia de, al menos en la literatura, la visibilización del traductor, y que muchas editoriales independientes ya lo están haciendo. Sí, claro. ¿Más o menos crees que hacia el teatro esté ayudando? Yo creo que sí, salvo porque el teatro es o sea, yo creo que sí, y es una buena noticia y creo que está muy bien que ocurra. Creo que en el teatro es un poco más difícil porque, no sé cómo decirlo, pero sí creo que el teatro es más sectario que la literatura, ¿no? Como en términos de la gente que trabaja ahí, quizá para empezar porque es un grupo más pequeño, ¿no? En principio, o sea, la literatura son industrias enormes, ¿no? Digo, el teatro comercial un poco también, pero no se compara, digamos, con las grandes editoriales, etcétera, etcétera. Y es un mundo más grande en el que cabe, pues, traductores que no son traductores que se formaron en la vida, traductores profesionales, etcétera, etcétera. Y en el teatro creo que es más visible que no, o sea, que ocurre con menos frecuencia, pero sí creo que ahí vamos, ¿no? A mí me ha buscado gente, o sea, me han buscado productores que encontraron mi nombre en la Metli, que encontraron que ahí dice, ¿no? Que me dedico a la traducción teatral y que no necesariamente, o sea, por eso digo que va a la par con la industria, ¿no? Porque son productores nuevos, gente más joven que está empezando a construir, no necesariamente a partir de lo que ya conocen todos los demás, sino a partir de otras instancias. Y entonces, pues sí hay productores que te van a firmar un contrato de traducción que tú les das, que viene todo esto que estipulábamos, ¿no? Lo de que pues tienes que poner mi nombre en donde aparezca el nombre de la obra, tiene que aparecer mi nombre. Sí, claro. Porque de preferencia se firma un contrato, ¿no? Digo, por si no lo sabía algún productor, se firma un contrato, ¿no? No, eso sí. Al menos también. Por lo menos una carta compromiso. Claro. Sí. Pero como mínimo, realmente siempre vas a buscar un contrato si puedes. Te voy a decir algo a mí. Quienes más profesionales se han portado conmigo a nivel productor, con traductor, han sido los jóvenes y los talentos más emergentes. Que pues están saliendo de escuelas, muchos también vienen de estudiar en el extranjero, a veces pasa, o de escuelas que aquí en México están tratando de cambiar la corriente del teatro hacia no solamente ser arte por hacer arte, es también, esto es nuestro oficio y esto es a lo que nos dedicamos, a que tenemos que ser una industria del teatro, y esas personas se han portado conmigo de lo más profesional. Donde más problemas he tenido es con la gente que ha tenido que hacer teatro como yo. Me rasco con mis propias uñas, hago como puedo, yo compongo la canción, yo dirijo la obra, yo ilumino, yo solito me echo el humito para entrar en escena. Esa gente y la gente mayor que nosotros son los que realmente dicen cómo pagar. O sea, sí, hay EFI, claro, y si no, pues digo, pues ni modo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y que además está este otro factor del culto al autor, del culto al arte con mayúscula, ¿no? Y esta cosa como... Un poco hablaba yo hace rato de Víctor Weinstock, a quien por cierto no tengo el gusto de conocer y me parece además un gran director, pero o sea, la traducción que vi del texto de Virginia Woolf me parecía un absoluto despropósito, porque justamente me parece que estaba pensado en función del texto original, no en función de la gente que se iba a sentar 3 horas a ver un texto al que no le entendía ni una palabra, ¿no? Entonces, creo que a lo que voy con esto es que creo que, o sea, lo digo porque sé que, por ejemplo, Víctor Weinstock, o al menos he escuchado, no me consta, pero he escuchado que él un poco como que tiene esta cosa de yo fui alumno, ¿no? De Edward Albee, yo conozco su trabajo y por supuesto yo lo voy a traducir. Exactamente, y entonces, y desde el punto de vista de un traductor profesional, por supuesto ves el texto y dices, pues, o sea,
seguramente, o sea, como alumno de Edward Albee, seguramente hay cosas desde el punto de vista teatral con las que me encantaría conversar contigo si yo fuera el traductor, pero claramente te hace falta a ti conversar con un traductor, ¿no? Porque no basta ser bilingüe. Sin comentar sobre las traducciones de Víctor, 100% coincido, no basta con ser bilingüe. Okay. No basta con ser bilingüe en absoluto, porque hay tantos matices más y tantos factores más y tantos elementos, instrumentos y herramientas más que considerar, y tantas variables. ¿Quién es tu público? ¿Quién va a dirigir? ¿Hacia qué país va dirigida tu traducción? Etcétera, etcétera. Es algo que yo tuve el gusto de platicar durante horas, una sola ocasión en Londres, con Alfredo Michel, claro, que ahorita es como considerado aquí de los más fregones traductores de teatro. Quiero decir también que su nombre también, cuando aparece es como, eso. Ok. Claro, él. Sí. Pero sí, también, ¿por qué no hay más traductores? Justamente que traduzcan Shakespeare? Sí los hay. Shakespeare, pero cuando es Shakespeare, aquí llamamos pues Alfredo Michel. Pero va a costar 100,000 pesos, sí, pero con EFI, no pasa nada. Pero también un poco no hay un deseo tal vez del productor, ya lo expresaron de distintas maneras, pero en el caso de Shakespeare, que Alfredo Michel tiene como, al parecer, como la cobertura, ¿no? Sí. Como la cobertura Telcel, ¿dónde están los otros traductores? ¿Y por qué no hay interés del productor o del director de buscar a otros espléndidos traductores, que me consta que los hay, del buen Chespirito? Te lo voy a contestar así. Por ejemplo, ¿quién ahorita está dirigiendo los Shakespeares aquí en México? Los montajes sonados de Shakespeare, normalmente los que tienen mucha publicidad. Angélica. ¿Quién hace sus traducciones? Angélica. Que ella también está haciendo sus propias traducciones y sus propias adaptaciones. Entonces, si no vas a contratar a Angélica, ¿quién te hace tu traducción? Pues Michel, ¿no? O yo mismo, porque yo quiero levantar esta obra de Shakespeare. Así es como está haciendo. Estamos encerrados. Bueno, a ver cuánto nos sale contratar esta súper antigua de Sueño de una noche de verano, que toda rima, a pesar de que el texto original no. La que es muy famosa. Sí. La que es muy, muy famosa, que es la antiguísima. La odio, la detesté. O sea, la empecé a leer y dije, ¿qué es esto y por qué existe? Y dije, esto no es una traducción. Esto es, voy a contar esa anécdota, voy a usar las mismas escenas, pero lo voy a hacer a mi manera. Y está perfecto. No estoy diciendo que esté mal, pero no lo puedes vender como una traducción de William Shakespeare. Es una versión de esta persona, que es la adaptación. Eso sería mi argumento. Porque no tiene nada que ver con la obra de Shakespeare. Versión y adaptación, porque no hay traducción para decir que el tiempo está volando y que ya nos vamos. Entonces, adaptación, versión. O sea, para mí la adaptación, no solo para mí, digamos, para la teoría traductológica, la adaptación es una herramienta de la traducción. O sea, digamos, que cuando el texto original va a requerir cosas en función de su público meta, ¿no? Y a veces lo que hace la adaptación es llenar un vacío cultural, así como otras herramientas de la traducción llenan vacíos léxicos, vacíos sintácticos. La adaptación lo que hace es llenar o sustituir, ¿no? Como, sí, al final es eso, es rellenar un vacío cultural. Y lo que pasa en la literatura y en el teatro es que, como está ahí metido el concepto del autor y de la creatividad, etcétera, etcétera, pues yo creo que el traductor tiene la responsabilidad de tener conocimiento sobre el teatro y sobre la literatura, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta de la traducción. Creo que es una herramienta de la traducción que se tiene que trabajar en función del proyecto de montaje, en función de la defensa del texto frente a quien está creando el montaje, pero también en función del público. O sea, un ejemplo que les pongo a mis alumnos cuando hablamos de adaptación es lo que hicieron con The Prom, ahora que estuvo aquí en México, ¿no? Que lo que hicieron fue cambiar Indiana por Salamanca, Guanajuato, ¿no? La mínima tropicalización. Ajá, sí, que ahora le llamamos localización. Dicen que tropicalización, que van a salir personas bailando de manera Sí, yo creo que por eso le cambiamos el nombre, con sí, porque palmeras, ya no... Sí. ¿Y dónde está el trópico? Sí. ¿A qué nos referimos con eso? Claro. Viene con lo que estamos diciendo, adaptación, sí, claro. Versión, tropicalización. Sí, que al final, de hoy en día eso le llamamos una localización, ¿no? Pero que al final no es otra cosa más que una adaptación. O sea, lo que estás haciendo es llenando un vacío cultural. ¿Por qué? Porque, claro, la gente en Nueva York escucha la primera frase como Don't be gay in Indiana, y la gente se muere de risa porque
porque sabe cuál es el lugar que tiene Indiana como en ideológica, cultural, geográficamente en Estados Unidos, y lo ves aquí y obviamente escuchas Indiana y pues obviamente no te dice nada. Es como el propósito de la obra es cómico, y la audiencia y el propósito del autor, al margen de las palabras del propio autor, es la comedia, es crear una historia en un contexto similar. Hay que llenar como el vacío cultural. Entonces, eso que en términos estrictos se llama una adaptación, la gente de teatro, de la literatura, a veces le pone otros nombres, ¿no? Como localización, tropicalización, como versión. Pero, a ver, versión va a ser siempre, o sea, no hay una traducción final. Claro. Por eso seguimos teniendo versiones de obras clásicas. Claro. No es como que una sea mejor que la otra, más bien hay obras que obedecen a contextos distintos. Uh-huh. Y no hay una versión definitiva, ¿no? O sea, no es como que haya una versión, no va a haber una versión definitiva de Sueño de una noche de verano, ¿no? O sea, para mí, no conozco esa versión, por ejemplo, pero ojo, por ejemplo, puede ser horrenda a ojos de un lector contemporáneo, pero a lo mejor estudiando que no lo conozco, ¿no? No me consta, ¿no? Pero a lo mejor estudiando lo que querían hacer en ese momento o cuál era la razón de que existiera esa traducción, a lo mejor uno lo entiende, ¿no? Eso no la hace más bella. Lo puedo entender en un contexto de que soy un poeta y yo este texto dramático yo lo veo como un poema. Y esto es lo que yo quiero hacer con esto. Claro. Pero lo veo horrendo como una traducción del texto original. Claro. Como eso. Claro. Si dices, yo quiero hacer esto con eso, ok, perfecto. Pero si es la traducción más famosa en México de un texto que no tiene nada que ver con esa traducción, entonces se me hace que es una traducción horrenda desde mi perspectiva, obviamente. Sí. Es muy famosa y fue muy amada. No sé si todavía lo sea realmente, pero fue muy amada. Y ojo, no en ese entonces, porque esa traducción no es del Siglo de Oro. Pero la traducción se lee como si fuera del Siglo de Oro, donde sí todo rimaba. Uh-huh. Que Les Calderón y así, cada segunda línea rimaba, ¿no? Y está perfecto. Pero en Shakespeare no. En Shakespeare, en ese texto particular, creo que hay 2 mini monólogos de Puck, creo que es nada más uno, pero chances son 2, que sí van rimando. Es breve y es muy al grano. Y entonces decir, mira, esa parte rima. Pues toda la obra de una vez, no, es una comedia y es romántica. Y eso es lo que me hace pensar, sí, ok, pero sí fue una cosa que te pidieron, oye, queremos esto para este montaje específico, órale, qué padre. Pero si me la estás vendiendo como una traducción del otro a nivel literario, digo, pues no lo es. Sí, y para mí es que esa es la cosa, es que no, la traducción teatral no es una traducción literaria, ¿no? En ese sentido, claro. O sea, creo que no, por eso creo que no hay una versión definitiva, ¿no? del texto, sea Shakespeare, sea quien sea, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, algo pasa con, esto no es teatro, pero pasa con las traducciones del Cuervo de Poe, ¿no? Por ejemplo, que hay como 4 muy famosas, una de ellas la de Julio Cortázar, ¿no? Que es la más famosa y es la más bella, probablemente. Pero cuando uno contrapone la de Cortázar con la primera que se hizo en el siglo XIX, a mí me parece horrenda, ¿no? Porque obviamente además tengo al lado la de Cortázar, pero entiendo cuáles eran las necesidades del lector de esa época. Hay como un juego mucho más evidente con la métrica, con la rima, y que sacrifica cosas del mensaje, de la historia y de la plasticidad que tiene la de Cortázar. Pero claro, lees la de Cortázar y dices, claro, pero este vato sacrificó otras cosas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con quién está leyendo la traducción, y no es que una sea mejor que la otra, ¿no? O de si a mí me parece más bella o no. En realidad, la mejor traducción es la que mejor obedece al contexto que necesita esa traducción, ¿no? A mí, por ejemplo, la traducción de Vaselina de Julissa me parece horrenda, pero me parece perfecta para el contexto en el que fue escrita. Creo que el gran problema con Vaselina es que la siguen usando, ¿no? Creo que ese es el problema, porque ahora ya suena ñoña, suena no necesariamente a un texto de los 70, suena a un texto de las sensibilidades del lector de los 70. Era padrísima. Claro, pero es una gran traducción. Julissa es una gran adaptadora. El problema es que sus adaptaciones se hicieron para un contexto que ya no es el contexto que nosotros, que el lector, o en este caso la audiencia del presente tiene, ¿no? Entonces, esa obra le urge le urge que la dejen en paz, pero más allá de eso le urge una actualización. El público que va a ver
la vaselina de Go y Timbiriche. Sí, claro. No, o sea, son los que quieren que sea la misma que de siempre, por eso sigue siendo Timbiriche haciéndola. Sí. Y eso entonces dices, ¿cómo fregados yo voy a poder traer? Sí, no, claro. Y además está esta cosa de que, claro, pues obviamente se van a ahorrar al traductor, obviamente además la tienen que, o sea, si no usan su traducción pierde los derechos, por eso la montan cada 5 años, ¿no? O sea, es como muy complicado, pero sí, bueno, al final hay muchos otros factores involucrados. Sí, muchísimos, es lo mismo que no puedes montar a Alvis sin Víctor Weinstock de por medio. Sí. Claro. En alguna presentación. Creo que lo tienes que traer a fuerzas como traductor, pero generalmente él pone o yo dirijo o yo actúo. Sí, claro. Que muy inteligente, porque a partir de ahí se construyó una carrera bastante interesante en el teatro mexicano. Que, ojo, a mí me encantaría poder monopolizar a ciertos dramaturgos que conozco del Reino Unido, que pues, cuando traje Pulmones, al poquito tiempo, todo el mundo está queriendo montar textos de Duncan. Hay uno en particular que lleva como 8 años amarrado, que nadie lo ha montado porque no le dan su EFI, pero ahí lo tienen amarrado, y nadie lo puede montar. Pero todo fue a partir de, llegó Pulmones a México, poca gente vio ese montaje, pero gente que hace su propio montaje sí lo vio, leyeron más del mismo dramaturgo y ahí van montando. Fue muy inteligente lo que hizo Víctor, la verdad. Y entonces ahí, si partiendo de lo que tú dices, no te gustó su traducción, y su forma de traducir esos textos, entonces dices, si ese es el caso, si alguien agarra, si alguien amarra los derechos de todo, de todo el canon, digamos, de algún dramaturgo que todo el mundo quiere montar, y dices, bueno, pues ahí va lo mío. Entonces nunca lo veremos bien traducido si nos toca la mala suerte de que de que esa persona traduzca mal o incompetentemente o literalmente. Yo creo que no, o sea, yo creo que más bien en el caso específico de Víctor Weinstock, pues no, yo no creo que tendría que soltar, digo, hay un elemento ético ahí, supongo, como respecto al resto de la comunidad teatral, no sé, pero a mí no me molesta que las versiones que veamos de Albi en la vida estén filtradas por la versión de... Lo cierto es que también hay, y eso ustedes lo saben mejor que yo, las traducciones autorizadas. Sí, por ejemplo, ahora acabamos de tener en el Teatro La Capilla Psicosis 448 de Sarah Kane, y Diego Álvarez Robledo me comentaba que no le permiten usar su propia traducción porque la traducción autorizada es la de el argentino Rafael Spregelburg, ¿no? Entonces, pues de pronto más bien el tope es entre agencias, Sí, y creo que hay un nivel legal que es mucho más complicado, o sea, pero pensando como en lo que decíamos de si no podríamos acceder a una mejor traducción, sí, no necesariamente tendríamos que hacer a un lado a ese traductor, más bien tendríamos que formarlo, o sea, tendríamos que lograr que de forma colectiva, que el teatro es un ejercicio colectivo, pudiéramos hacer que las traducciones fueran mejores, o sea, yo creo que a lo mejor el problema tiene que ver con el ego, tiene que ver con el hecho de que no, pues es que por supuesto que yo hablo inglés, ¿cómo me van a corregir mi traducción, no? O por supuesto que yo conozco a este autor de toda la vida, ¿cómo me lo van a...? No, cuando al final es, bueno, claro, pero a lo mejor si conversas con una persona que lleva 5 años estudiando específicamente todas las vicisitudes de la traducción, pues a lo mejor algo va a salir ahí positivo, ¿no? Como para crear un producto que sea mucho más... no solamente en función del texto original, sino también en función del público, porque es lo que a mí me pasaba con la de Weinstock. No es que yo dije, a ver, por ejemplo, también con él entiendo qué es lo que quería hacer, y entiendo por qué su versión de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Era la mejor versión para el proyecto de dirección que él tenía. El problema es que su proyecto de dirección no estaba, creo, considerando a la gente, o sea, creo que estaba pensando en el texto, y claro, a lo mejor, o sea, para mí era como, bueno, pues increíble tu montaje de Albi, pero igual lo podrías ver tú en tu casa y decir qué increíble Albi, ¿no? Pero la gente que estaba viendo, lo veías en la cara de la gente, o sea, veías que así 80 referencias culturales por minuto, ¿no? Que decías, es que la gente no está entendiendo no solamente la referencia, sino no está entendiendo por qué la referencia es pertinente para la historia que estás contando. Entonces, bueno, pues muy bien su versión prístina del texto de Albi, pero pues móntala en tu casa y vela tú y ¿no? Quizás estoy siendo más sardónico de lo que me sonaba en mi cabeza, pero y quiero reiterar mi respeto a Víctor Weinstock como director. De verdad no lo conozco, no sé, pero perdón que lo haya tomado como ejemplo, pero me parece que es un
es un síntoma, pues, es un síntoma de algo que yo veo en el teatro en general, o sea que sí me parece que hay una falta de conversación con la traducción como actividad profesional en la que, pues muchos, o sea, en la que está, en muchos momentos están endiosados los textos, están endiosados los autores y están además a veces también secuestrados como por los creadores que se asumen como quienes conocen la obra desde el punto de vista del teatro, que igual es verdad, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la labor de la labor traductora. Por eso me sorprendía y te hacía énfasis en que, por lo que nos platicabas, al momento de llegar con los directores con los que has podido trabajar, sí ha habido como una posibilidad de hacer un intercambio, un diálogo al respecto. Sí, claro, y son conversaciones hasta sobre una palabra, ¿sabes? Y Claro. y mira, y todo esto lo digo al Es margen, más apasionante. lo digo al margen de, sí, claro, ¿no? Si son ñoñerías Claro. que se disfrutan, ¿no? Claro. Pero todo esto lo digo al margen. Pero las disfrutamos. Sí, claro, sí. Lo digo al margen de que igual al final los directores hacen lo que quieren, ¿no? Sí. Eso está por descontado, pero sí es mucho más rico, es un proceso mucho más rico como de crear a partir de negociar, como bien decías al inicio, ¿no? De colaborar y de negociar sobre lo que está diciendo el texto, sobre el contexto original del texto y también sacrificar lo que sea necesario sacrificar en función de tu público, porque el teatro está hecho pues para que lo vea el público, no para que lo veas tú en tu casa y digas como qué buena versión del texto original, cuando pues al final el teatro es representación, no es texto, pues. Tú me remetiste ahorita a algo, mi traducción más reciente montada aquí en México fue El hijo de puta del sombrero en el Foro Shakespeare de Stephen Adly Guirgis. Es un texto sumamente neoyorquino, sumamente coloquial. Y ahí yo tomé diferentes decisiones. Lo primero que hice lo hice muy coloquial mexicano. No lo adapté a México. Todo seguía sucediendo, toda la acción seguía sucediendo en Nueva York. Pero luego, ¿qué hacía? Decía, ok, acá hay referencias sueltas a cosas muy específicamente gringas. Son referencias que importan, como cuando dice el nombre de los chicles específico. Me fui a comprar unos juices y no me acuerdo cuál era el nombre del jugo. Y dice, me fui a comprar unos chicles y un jugo de uva. Así tal cual, no tuve que decir la marca porque la marca no es lo importante. Lo importante es, sí, el jugo de uva y los chicles, sí, pues eran adolescentes, se entiende, perfecto. Pero había otros momentos donde decía, te voy a comprar un pinche pastel de Wally the Whale. Digo, Wally the Whale. Sí, yo que crecí prácticamente empapado en cultura gringa siendo regiomontano y malinchista de madres, no sabía qué era esa referencia. Dije, ok, pero el hecho de que investigué Wally Well y no tenía una importancia emocional o algo así, porque tenía que ser ese personaje, pero un personaje de caricatura, pues, de esa época específica. Dije, personaje de caricatura específico de esa época que aquí todo el mundo va a conocer, Bob Esponja. Ya está, se hace el cambio a Bob Esponja, porque no era importante que a huevo fuera Wally the Whale. Entonces, yo ahí voy tomando decisiones. Como eso decía, es que no estar siempre con el texto al lado. Yo el texto al lado está para la primera pasada, la primera revisión, y ya. Quedó allá al lado del original, porque ahora ya estamos haciendo nada más que funcione el que está en español a partir de ahí. Y eso de tener una lectura con los actores, qué privilegio, casi nunca me toca, pero siempre lo pido. Y entonces ir viendo esta referencia se necesita, o si dices, cuando hablan de así, de esta ciudad, o dices del desierto, porque están hablando del desierto, no importa si es Phoenix, Arizona, o si es El Paso, Texas, estás hablando del desierto. Claro. Esos tipos de cambiecitos y ajustes, que yo rara vez hago lo que antes llamábamos, y ya tratamos de no llamar tropicalizar las cosas, porque yo digo, pues cuando ves Transformers, no necesito cambiarte toda la acción a México para que entiendas. Son aliens, robots de otro planeta que llegan a Los Ángeles y nadie dice, es que esto no está pasando en México, o sea que no entiendo. Esa insistencia que tiene mucha gente por falta de respeto a la inteligencia del público el 90% de las veces, y en 10% de las veces, a mi parecer, precisamente por la necesidad para que el público sí pueda entender, porque si llenas un texto que es 90% puras referencias a cosas que no tienen nada que ver de relevancia a la vida del público al que le estás presentando ese texto, ¿para qué estás presentándoles esa obra?
un ejemplo que se me hizo un excelente ejemplo y que fue ahí un trabajo en tándem. No estoy seguro si Alfredo Michel esté consciente que fue un trabajo en tándem, pero la trilogía esta que presentaron, ¿cómo se llamaba? Solo quiero hacerte feliz, se llamó aquí. Ajá. Yo vi el mismo montaje que vio Pablo. Él lo vio en Nueva York, yo lo vi en Londres, en el Old Vic. Sé por qué Pablo al principio usaba esa peluca específica, porque así es el pelo del actor que interpretaba ese personaje en el montaje que él vio en Nueva York. Sucede en los 70s, en el campo, en Inglaterra. Todas las referencias son tan específicas, no solamente a la televisión inglesa y a la música inglesa, pero de esos tiempos. Claro. Obviamente el público de aquí va a decir, y probablemente quedarían como tú estás describiendo al público, o la reacción del público ante Virginia Woolf, ese montaje que yo no tuve el gusto o el disgusto de ver, no tuve la oportunidad. Además las actuaciones estaban increíbles, o sea, mi único problema con la traducción, pero ojalá hubieras podido verlo porque los 4 estaban impresionantes. Me hubiera encantado, pero pasando de eso, el hecho de que aquí cambiaron toda la acción a México con este texto de Albi, que se fueron que ahora eran Cuernavaca y ahora la carabina de Ambrosio y no sé qué otras referencias y todo se me hacía que era una gran adaptación del original sin perder nada de lo de Albi más que lo específicamente inglés. Pero transportaste toda su comedia de malentendidos y de infidelidades y demás a un contexto mexicano en la misma época, comparable y con equivalencias, que eso se me hace muy inteligente. Y eso te digo, fue Alfredo Michel y mucha mano de Juan Ríos Cantú, el director que seguramente metió ahí mucha mano de adaptación con chistes y cosas así, pero habiendo visto un montaje 100% fidedigno al texto de Albi, allá en inglés, en Inglaterra, y luego ver aquí el montaje que nació gracias a haber visto el productor aquel montaje, que realmente sí era muy respetuoso a lo que escribió Albi, sin ser idéntico, porque no podía hacerlo para un público mexicano. Y eso se me hace a mí bastante admirable y bastante atinado desde la perspectiva de un traductor y desde la perspectiva de un espectador. Es que es la cosa, lo que le da la pertinencia a la adaptación no es si hay elementos que no se entiendan o no se entiendan, porque al final la traducción es un ejercicio de hacer entender, es un ejercicio, sobre todo en el teatro y en la literatura, es un ejercicio, es parte de como transportar una experiencia sensorial, creativa, filosófica, etcétera, ¿no? Entonces, esto que tú ejemplificabas bien, como esta cosa de dónde sí adapto, dónde no adapto, ¿no? Tiene que ver no con si el público va a entender o no va a entender, tiene que ver con el autor original, qué es lo que quería que el público original entendiera con esta referencia o produjera con esta referencia. Y lo que tengo que hacer no es reproducir la referencia, lo que tengo que hacer es reproducir la experiencia por la cual ese elemento cultural está ahí, que es quizá lo que de pronto cuesta trabajo. Y claro, cuando sale bien son ejemplos admirables, ¿no? Pero al final a mí me pasa un poco lo mismo. Yo cuando veo que ponen así, traducción de no sé quién, adaptación de no sé quién, yo lo veo más como una confesión, ¿no? Como de, hicimos la traducción y ups, luego le cambiamos cosas, ¿no? Cuando para mí es como... Es una traducción, dude. O sea, no es porque lo que dices es cierto. No estás adaptando el texto. A veces estás adaptando, a veces estás modulando, a veces estás transponiendo. Estás haciendo muchas cosas que como traductor tienes que tomar, que son decisiones que como traductor tienes que ir tomando en diversos momentos del texto, porque el texto es un monstruo, ¿no? Entonces, a veces adaptas, a veces haces otras cosas, pero en realidad como que cuando le ponen ahí adaptaciones como... lo localizamos en realidad, ¿no? O como le cambiamos que ya no pasa en Londres, pasa en Cuernavaca, ¿no? O yo qué sé, pero al final es un proceso de traducción, no es más que otro procedimiento de traducción, y para mí es un síntoma de cómo la industria teatral no sabe mucho de traducción, sino más bien ha ido aprendiendo a los golpes, a veces para bien, ¿no? Sí. Pero no me explico por qué como colectivo o como industria
insisten como en seguir aprendiendo a ciegas, digamos. Claro, alguna vez yo le preguntaba a un director que hizo un Shakespeare, oye, qué padre, ¿y de en qué traducciones, de qué traducción? Pues es que eran como 3. Qué padre, ¿cuáles? No, una obra una obra de Shakespeare que en particular han traducido que tradujeron grandes exiliados españoles. ¿Cuál? La de León Felipe, la de Angelina Muñiz, la de Federico Patán. Luego te digo que fue el traductor el que me basé. Ok, bien, muy bien. A que no estaban pensando en el texto, estaban pensando en lo que obra premiada por la CPT. ¿Hay obras intraducibles? ¿Y por qué? Depende. Digo, tú y yo sabemos que hay un autor de musicales que siempre decimos que es intraducible. Stephen Sondheim. Yo no creo que sea intraducible. Si hemos dicho eso, me retracto. Si lo he dicho, me retracto. No. Nos retractamos entonces. O sea, es muy difícil. O sea, quizá, dificilísimo. Intraducible como hipérbole, sí, ¿no? O sea, sí creo que es dificilísimo, pues. Pero no, de hecho, yo soy un militante en contra de la idea de la intraducibilidad. O sea, yo no creo que haya nada intraducible. Creo que desde las palabras, ¿no? Cuando decimos que una palabra es intraducible, en realidad lo que estamos diciendo es, no tiene equivalente léxico. Exacto. No, pero eso no quiere decir que sea intraducible. De hecho, los libros o estos artículos de las 10 palabras intraducibles te ponen la palabra y luego la traducen, ¿no? O sea, claro, no encuentran un equivalente léxico, pero están haciendo el ejercicio de traducción, ¿no? Están haciendo el ejercicio de reproducir la experiencia, digamos, de saber qué es lo que está haciendo esa palabra, ¿no? Entonces, yo no creo que haya teatro intraducible, pero sí creo que hay teatro impertinente de traducir. O sea, impertinente no en el sentido peyorativo, sino simplemente que no es pertinente para ciertos contextos, ¿no? Y claro, pues, o sea, eso no lo hace imposible de traducir, solo creo que habrá momentos en los que el contexto de la obra original y el contexto de la audiencia estén tan alejados que a menos de que el proyecto de dirección encuentre la forma de acercarlos, claro, con los debidos sacrificios tanto con una obra sí, claro, que yo leímos. Sí, claro, sí. Así es. Sí, que había que sacrificar un montón de cosas, ¿no? Y no pasa nada. O, pues no ocurre la obra porque el elemento cultural es tan lejano, ¿no? O requiere de tantas explicaciones que a lo mejor estaría lindo leer una versión crítica, pero verla en el escenario, al menos en un momento dado, es más difícil y quizá entorpezca la experiencia del lector, ¿no? Decía Jesús A. Rodríguez en su prólogo a su adaptación de Rey Lear, que cuando ya se complicaba mucho la parte de la traducción, junto a la doctora Luz Aurora Pimentel, decían, bueno, entonces cuando estemos en escena, Jesús va a entrar como la enciclopedia británica y va a explicar, ¿no? y va a explicar lo que quería decir Shakespeare con esto. Obviamente era una gran broma de Jesús, sí, claro. Pero era sí, porque Roberto casi se desmaya. No sé, depende de que pero una de esas funciona, no sé. Pero decía, es que la verdad yo no descarto nada en el teatro, o sea, todo esto. Y no específicamente por Jesús, sino simplemente porque pues he visto todo ya. Sí, no, o sea, ya después de haber firmado una responsiva para ver una obra a 7 metros de altura, ya lo que sea puede pasar. Sí, tienes que firmar una responsiva para el teatro, ya viste casi todo lo que se puede ver. Bueno, yo no me imagino a mi jefe Boris Schumann entrando al escenario a explicarnos algo complejo de su traducción de textos canadienses. Pero Boris es más similar a mi sensibilidad en ese sentido. Boris creo que se parece más a mí como traductor, porque viene de la necesidad de montar cosas. Yo siento que Boris empezó con... Pues yo conozco todos estos textos que la mayoría de los mexicanos no conocen, porque yo tengo esta otra arma que es el francés. Yo personalmente tengo la herramienta extra de que radiqué ahí a 13 años y trabajé con todos estos dramaturgos y los conocí personalmente y ahora me estoy jalando cosas para acá. Claro. Pero, o sea, que porque yo a veces conozco dramaturgos que todavía no terminan de despegar allá para que de salto a Broadway su obra para que acá se enteren de ellos. Boris hizo lo mismo, dijo, yo necesito obras, yo tengo el contacto, yo hago esto, yo la traduzco, y ojo, Boris es un muy buen traductor, a mí se me hace, a mí en lo personal, no desde que yo puedo leer la original en francés, porque yo no hablo francés, pero sí desde la experiencia de espectador, que también sabe hacer teatro, diciendo, se cuenta perfecto, se siente natural a la hora que lo están hablando, no siento que me estoy perdiendo de cosas, pero ahí vamos a
¿se debería o no se debería premiar la traducción? Claro. O se debería simplemente combinar en categoría como adaptación. ¿Por qué lo digo? Porque ya me consta que han premiado ustedes, los Metro, quien sea, a traductores por obras que sus directores han reescrito a partir de las traducciones. No estoy diciendo que, al traductor yo le pedí que adaptara esto. No, es que ya una vez que le entregaste, le metieron monólogos nuevos, le quitaron esta cosa, le cambiaron el sentido a la obra y la presentan todavía como si fuera la original, nada más en traducción y punto. Y ahí yo digo, ahí ya no es una traducción, porque ya pasó por varias manos y se reescribió. Yo siento que ahí ya deja de ser una traducción, y si no tenemos el contexto del texto original en la mano, o de conocer el original en montaje o lo que sea, siento que es un poquito engañoso y sin intención de engañar, premiar a una mejor traducción, siento yo. Si empalmas las categorías de traducción y adaptación como una sola cosa, que dice alguien, Claro. por ejemplo, yo estoy trabajando, yo personalmente, estoy en mi propio tiempo y a ver, ¿para cuándo las montaré? 3 textos clásicos, uno francés y 2 ingleses. 2 los voy a presentar como traducciones. Porque realmente me voy a sentar a traducirlos desde cero, para un público mexicano. Pero uno va a ser una adaptación. ¿Por qué? Porque nunca voy a leer el original en francés. Yo voy a escribir una nueva obra a partir de este texto, pero sí es una adaptación de ese texto, porque es la misma historia. Está partiendo de ese famoso, voy a conservar muchos de los elementos, pero simplemente no va a ser ese texto. Entonces yo ahí lo llamaría una adaptación, porque no estoy traduciendo en ningún momento yo a partir del original. Estoy queriendo hacer una nueva cosa a partir de esto que tomé como inspiración, digamos, pero que no voy a tratar de replicar de ninguna manera. Y entonces yo digo, si tenemos todas estas diferentes cosas en el aire y no tenemos el contexto del original, ¿cómo podemos premiar una traducción? Tú, siendo un traductor con formación como traductor dentro de una comunidad literaria, igual tienes mucho más experiencia, contexto y herramientas para poderme explicar cómo se puede premiar una traducción. Pues estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. Estoy de acuerdo en principio con esto que propones, ¿no? Como de tener acceso al texto original. O sea, creo que es perfectamente posible, y de hecho tú lo ejemplificabas hace un momento, en saber si una traducción está haciendo cosas. O sea, uno nota las red flags, ¿no? Porque, sobre todo por cómo suena, cómo interactúa el texto ya traducido con su público. Hay formas como de saber de qué maneras la traducción está vulnerando como no solo el texto original, sino el proyecto de montaje. Entonces creo que es una buena idea. O sea, creo que es una buena idea que quienes están premiando traducciones buscaran la manera de tener acceso a los textos originales y que fuera un poco más riguroso en ese sentido. Eso estoy completamente de acuerdo. Respecto a la terminología, yo, como lo he defendido a lo largo de la charla, para mí la adaptación es una herramienta de traducción y no creo que habría que hacer ninguna diferencia creativa. Creo que más bien, como yo lo veo, es que esta necesidad como de separar la traducción de la adaptación nace como de una perspectiva como demasiado sacralizadora del texto original, ¿no? Creo que, porque a ver, para mí la idea del contexto es indisoluble de la definición misma de traducción. O sea, yo no pienso la traducción como pasar un texto de una lengua a otra, sino hacer que la experiencia de ese texto sea intercambiable en 2 contextos distintos. Entonces, la adaptación, la localización, todo esto es parte de ese ejercicio de traducción. Ahora, que puede haber otra gente, otros creativos involucrados en ese proceso de traducción, pues muy bien. Y cuando premies de tu premio de traducción, pues que pasen las 6 personas que estuvieron involucradas a recibir el premio. Pero para mí sigue siendo traducción. Entonces yo no le veo como una necesidad digamos, diversificar el premio. Sí creo que al revés, creo que premiar la traducción con el nombre de traducción, incluidas las adaptaciones, contribuye a nombrar a los traductores, a visibilizar la labor de los traductores. Y claro, ya hay un elemento, llega un punto, supongo, en el que se separa tanto el texto de la obra original que quizá ya no es que no se premie en traducción, más bien que no sea una traducción. Por supuesto que una traducción, pero bueno, a lo mejor ahí ya no se considera una traducción del texto original, se considera una obra distinta, ¿no? Pero
ahí ya es una cuestión ética de la gente que va a meterla al premio, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya no la voy a meter como traducción, la voy a meter como, como una obra original, pues, a partir de otra cosa, ¿no? Porque creo que ahí, creo que ese es otro trabajo creativo, ¿no? A mí me pasó, no como traductor, pero sí como dramaturgo con el Donador de Almas, que pues al final lo que yo estaba haciendo era una obra propia, o sea, la historia la escribió Amado Nervo, Por supuesto. pero la obra era mía, o sea, Claro. por supuesto que estoy tomando palabras, ¿no? Y estoy, los personajes, por supuesto, todo eso lo creó Amado Nervo, pero al final yo no estaba haciendo una traducción intergénero, ¿no? Del texto narrativo al texto teatral, sino que la creación fue mía, ¿no? Y creo que en el caso de la traducción pasa algo parecido. La traducción es del traductor o de la traductora y de quienes participan en esa traducción, independientemente de que haya dentro de la traducción ejercicios de adaptación, de localización, de todo lo que hacen los traductores, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que se nombre el premio así, pero sí creo que estoy de acuerdo sobre todo como en esta parte de mantener, o más bien hacer crecer un poco el rigor con el que se premian esas categorías y además obviamente acercarse, como lo he dicho antes, a los profesionales. Y que además en los ejercicios de crítica, de periodismo, de relaciones públicas, se hable del traductor. Totalmente. O sea, no nada más que estén en el cartel, sino que el periodista hable del traductor. Así es. No, que el crítico hable del traductor. De una traductor. traducción mía fue ahora justo con el hijo de puta del sombrero. De esos de que hasta las listitas de cartelera de teatro decía entre uno de los 5 puntos la traducción y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Que casi no hay, ¿no? O sea, yo durante algún tiempo hice reseña de la traducción teatral en Twitter y con resultados relativamente positivos, ¿no? Por ahí alguna vez hice una crítica de una traducción de una obra donde estaba Karina Gidi y ella misma me escribió y hicieron cambios, ¿no? Como en la traducción, porque yo hice algunas críticas sobre lo que habían hecho con esta obra que se llama Pequeña Voz, ¿no? Claro. ¿No? Que ya desde el título uno ojalá inventaran en español los diminutivos, ¿no? Para decir Little Boys, pero bueno, al margen de eso, yo hice alguna crítica como de algunos puntos sobre la traducción y hubo un diálogo. Ni me acuerdo. No, es que yo tampoco. Yo creo que sí me acuerdo, pero... pero bueno, a lo que voy es que estoy 100% seguro y no quiero culpar a alguien que no sea. Sí, no, y ni siquiera era así un texto especialmente malo, ni mucho menos, pero yo como mencioné algunas cosas que me parecía que denotaban que la persona que pichó la traducción no tenía conocimiento de traducción, sino que más bien estaba resolviendo en función de la obra y ya, ¿no? Y de su bilingüismo, no sé. Y entonces hubo una conversación y se hicieron algunos cambios para bien, creo, ¿no? Entonces... creo que sí hay como lugar a la conversación, porque yo no creo que la gente de teatro haga eso a propósito. O sea, lo platicamos aquí, ¿no? Creo que es más, yo le guardo cariño a la gente que hace las traducciones que yo critico, porque empatizo con esta sensación de querer ver el texto, de querer montar el texto y quererlo ver en español y tal. Y además sé que lo hacen con cariño y con cuidado. Y creo que están dispuestos al diálogo, pero tiene que haber, creo, un poco más de visibilidad, haciendo reseña, ¿no? De que incluya la traducción, hablando, como bien dices, que la gente nombre a los traductores y sobre todo que la industria teatral busque abrir puentes con la gente, con las escuelas que se dedican a enseñar traducción, con la gente que está queriendo entrar a ese mundo, porque sí que hay traductores jóvenes que les interesa, que se mueren por entrar a aprender a traducir teatro, a traducir literatura, y que pues la industria está a veces, insisto, con muy buenos resultados, pero en términos generales, colectivos, pues como en pañales, porque pues están dando vueltas con los mismos de toda la vida. A mí me ha tocado también ver que gente diga, bueno, pues si cada quien traducimos un acto, y yo sí. Yo en plan de que me quería dar un tiro, dije, no, pues por eso estamos en pañales, como dices, estamos absolutamente en pañales. Pero volviendo a esto de... No. Los premios existen, los premios, cada diferente academia tendrá su criterio y eso, nada más es algo que yo quería poner sobre la mesa y lo puse sobre la mesa el año pasado, por ahí de la temporada de premios, en Twitter, como siempre, pero más bien al respeto hacia el oficio y el arte de traducir. Yo creo que demasiada gente simplemente cree que es un trámite y no entienden lo complejo que es, porque también siento que no tienen las herramientas para entender lo complejo que es. Yo siento que mucha de esa gente, a pesar de ser
bilingüe a niveles prácticos y de día a día, no es realmente bilingüe. O sea, no estamos hablando de gente que tiene un manejo nativo de ambos idiomas. Y yo creo que eso es crucial. Porque si tú no tienes un manejo nativo de los idiomas del que estás, del que partes hacia el que va, entonces no vas a poder traducir a ese nivel porque te pierdes de demasiado matiz. Por eso yo voy y yo veo en teatros grandes, en montajes con dinero, unas cosas que yo digo, esta persona tradujo este texto sin contexto de nada y sin realmente estudiarlo, simplemente va traduciendo palabra por palabra y si acaso a veces las reacomodan a que es una sintaxis más en español, pero a veces se les olvida. Claro. Y te lo voy a decir, y no voy a nombrar el montaje porque a fin de cuentas yo sí trabajo en el teatro, dentro del teatro, y no me dedico yo a hablar mal de montajes de mis colegas en redes o en medios así. En corto, 100% todos lo hacemos, pero no voy a desprestigiar el trabajo de alguien aquí. Lo que sí voy a decir es que fue una obra que hace no tanto tiempo fue una de las más cacareadas y es un gran texto la obra original. El montaje a mí no me gustó y la traducción a mí se me hace que le faltaron 2 pasadas más porque sí estaba medio literal y sí estaba medio en sintaxis inglesa todavía. Las palabras estaban en el orden en que se habían dicho en inglés y nosotros no hablamos así. Y yo decía, pero esta es una obra que igual yo vi un montaje reciente hace unos 15 años, pero reciente, o sea, moderno, contemporáneo, de esa obra en Inglaterra y luego la vi acá. Me fascinó allá y aquí yo quería que me fascinara y no me fascinó de entrada porque la traducción se me hacía que se había quedado a medias, parecía. La obra estaba muy mal dirigida, tenía grandes actores desaprovechados, eso, pero desde la traducción los escuchabas hablar y no hablaban como personas mexicanas. No tenía que yo pensar que la obra sucede en México, pero sí tenía que pensar que se estaba hablando como se escribió. ¿Me explico cuando digo eso? O sea, yo no tengo que ponerme a pensar, si yo pauso a pensar, es que esta obra originalmente estaba escrita en otro idioma, entonces la traducción está haciendo algo mal. A menos de que ese sea el proyecto de sí, dirección, claro. ¿no? O sea, a menos de que sea la intención del montaje. Puedo firmar sin haber hablado con la directora ni con el traductor al respecto que ese no era la intención. Estoy asumiendo que no era el caso, ¿no? Claro. Pero, o sea, lo digo cuando es un montaje bastante realista y directo, dices, claro, sí, no estás tratando de hacer aquí un experimento, un estudio, ¿no? De la traducción y una exploración, nada de eso. Estaban queriendo contar una historia bastante desgarrada. Una obra de teatro así, digo, si hay novelas dedicadas al tema, si hay obras de teatro dedicadas yo siento al que teatro. iríamos chance a lo largo de la temporada 100 personas a verla en la UNAM. Pero es cierto, pero sería genial. Sí, sería genial. Y nosotros 3 ahí estaríamos sentados y seguramente iríamos al principio y al final de la temporada para ver cómo evolucionó. Pero realmente. A ver si se cambió alguna palabra. ¿Y por qué? Y luego nos iríamos a los tacos a pelearnos sobre por qué los cambiaron. Si fue iniciativa del actor o si realmente fue algo planeado. O si es nada más porque ya el director no ha vuelto ni el traductor tampoco. Y entonces los directores ya están haciendo lo que quieren. O haríamos un podcast al respecto. Pero de varios episodios, ¿no? O sea, una temporada entera hablando de esa obra en particular y ojalá alguien escriba otra nueva por esa vertiente para la siguiente temporada. Productores de los podcasts ya saben qué tema pueden tener para un podcast. Y les prometo que mínimo nosotros lo escucharemos. Fielmente. Ahora sí, el tiempo se va y tengo miedo de que pronto nos traigan un pizarrón que diga 0 minutos. Entonces voy cerrando. Digo, esto seguramente lo escucharán productores, directores, esperemos. Ay, por favor. Gente de teatro. Productores y directores, contrátenos. Antójennos un poquito. Autor o obra que hayan traducido o estén traduciendo por placer y que quieran como que alguien la tome. Uy, por placer. Sí, porque es claro, lo que ya está hecho por pedido o porque sabes que lo vas a escenificar tú, ya, se lo quedan ustedes, pero antójennos algo, antójenles algo. Yo les puedo decir una que tengo, que he estado trabajando por gusto,
de un autor que todo el mundo va a reconocer. De los otros no digo nada porque me los van a ganar, cabrones. Pero Tracy Letts. Ahí traigo en el bolsillo de Tracy Letts que aún no se ha montado aquí. O sea que si alguien me quiere dar dinero para montarla, hagámoslo. Y pues definitivamente ya viene. Y si alguien quiere hacer bien Agosto, también estaría. Uy, no, yo encantado se las traduzco, ¿eh? Yo encantado les traduzco Nueva Agosto y hagámosla. Hay tanto talento. Chido. Hay tanto talento en el teatro mexicano para hacerla. Pero ya vienen, ahora sí se estrena Huérfanos, de Dennis Kelly, con mi traducción. Fabuloso. En la que también estaré actuando afortunadamente en el Foro Shakespeare en noviembre. Dirección Angélica Rogel. Ya hasta ahorita el resto del elenco son Itani Marta y Alex de la Madrid, pero pues uno sabe que de aquí a noviembre pueden cambiar mil cosas porque salen películas o series o quién sabe. Yo ahí estaré porque a mí no me llama nadie. Pero es mentira. Yo ahí estaré porque llevo tantos años luchando porque se monte esta obra que no voy a dejar de hacerla. Lo sé. Y próximamente, para ser anunciado, un texto de Simon Stevens. Muy bien. Y no se diga más. No diré ni el título porque ya están amarrados los derechos, pero nada más ya cuando lo anuncie, pues se enterarán. Claro. A mí me gustaría traducir a Edward Albee. No es cierto. ¿No te gustaría? No, claro que me gustaría, ¿no? Pero para amarrar mi enemistad recién creada. No. Difícil que ahora lo ganes porque ya murió Albee, ya no está ahí para que lo convenzas. No, yo tengo por ahí versiones que bueno, no famosamente, pero famosamente entre las 3 personas que lo hemos hablado. Desde hace mucho tiempo tengo ahí una versión de una famosa obra de Yasmina Reza que probablemente no ocurrirá nunca porque los derechos están muy caros y los tienen secuestrados en cierto país de Sudamérica. Pero así es. Y aquí está que la hacen y que no la hacen, que la hacen y que no la hacen. Pero bueno, entonces, por ahí pues eso, tengo esa versión. Hay una obra que me gusta mucho que he tratado de colocar en diversos lugares que se llama Gametos. Bueno, Gamet es una obra de una autora prácticamente desconocida en México. Es una autora quebecoise que se llama Rebeca de Rasp. Ah, claro. Y esa obra me la encontré en una librería en Canadá y me gustó muchísimo, la traduje. Creo que es una obra que tiene que quedar en manos de mujeres, ¿no? Porque es una obra como muy que tiene un mensaje muy, muy, muy como que creo que una directora, por ejemplo, podría entender, una productora podría como agarrar y recrear algo interesante. Pero pues ahí está. Yo alguna vez intenté contactar a Rebeca y nunca lo logré, pero pues a lo mejor una producción un poco más grande podría lograrlo, pero esa obra es linda y fuera de eso pues que me inviten a traducir lo que sea. A mí, yo la verdad ya la vas a poder contactar. No logré contactarla, no. Ya la vas a poder contactar, yo sé que no. Muy bien. Bueno, pues esa obra está ahí ahí como volando y ya, pero pues no, que me inviten a traducir lo que sea. Sí, básicamente invítanos. Si él no puede, lo hago yo. Y viceversa. Pero sí cobramos. Pero sí, y tenemos un contrato, entonces eso puede ser un downside. Pero... Sí, puede ser problemático para quienes tenemos que hacer el teatro de cualquier manera posible sin presupuesto, pero se negocia. Sí, pero sobre todo, yo nada más quería cerrar con lo que dije hace rato, ¿no? Al final, que los productores se acerquen a las escuelas de traducción, que los productores se acerquen a la gente que sepan que tiene. Existe, por favor. Sí, para empezar, que se enteren, por ¿no? favor, en verdad. Que hay muchas escuelas que tienen ya sea cursos específicos o que tienen incluso investigación en traducción teatral, de la que salen, insisto, generaciones de gente que se quiere dedicar a eso y que está formada y muy brillante y que tiene intención también de interactuar con el teatro. No son traductores nomás de que pues, de eso ganan dinero, sino que es gente a la que le interesa el teatro, que quiere ser parte de la industria, y creo que vale la pena que no lo echen en saco roto porque pues ese puente está roto y se puede reconstruir. Ahorita alejamos de los micrófonos para que puedas muy bien. Reconstruir ese Envídienme toda la gente que no va a escuchar esto. Voy a hacer algo horrible que no se debe hacer, pero me voy a autopromocionar. Me dio mucho gusto poder que me permitieran hacer un texto en cartelera de teatro sobre traducción teatral. Y lo que quiero promocionar más bien es que me fui encontrando con gran sorpresa con muchos nombres. No nada más nombres de traductores que ya no nos acompañan en la vida, que son muchos y muchos de ellos muy notables en sus distintas tareas. Obviamente también falta hablar de la publicación de traducciones teatrales. Ese es todo otro tema.
junto con la publicación de teatro. Que hagamos un podcast de eso, por favor. Pero también creo, me pareció fascinante encontrarme tantos nombres que efectivamente traducen desde distintos lados. Sí, claro. Todos traducen desde distintos lados, porque son productores, porque son directores, porque son dramaturgos, porque efectivamente son traductores, porque son traductores literarios, lo que sea, porque son actores. Cada vez hay más actores que están traduciendo sus textos. Cada vez hay más jóvenes estudiantes que están interesados en hacer algo para ellos y entonces se valen de la traducción. Bueno, pues en ese texto de cartelera de teatro lo que yo recomiendo es acercarse a la cantidad padrísima de nombres que me parece que están ahí, que no nada más son unas solas personas, ¿no? Ni nada más ustedes, ni nada más Paula, o ni nada más Ana y Antonio, ni nada más Alfredo Michel en cuestión shakespeariana, efectivamente. ¿Algo más que quieras decir? Que me acordé de 1000 cosas que quería decir a lo largo del podcast, pero no quería interrumpir. Pero era justo, siempre era muy puntual sobre lo que estaba diciendo René. ¡Ay, sí es cierto! Y quería agregar esto, pero no lo voy a interrumpir y ya se me olvidaba. Pues ha sido una muestra de cómo estamos perfectamente de acuerdo en cuestión de traducción, que a final de cuentas desde los distintos lados desde donde miramos la traducción, en mi caso como periodista, en mi caso como alguien interesado en estudiar lo que está sucediendo con el tema de la traducción y con otros oficios tan invisibilizados en México, por el teatro en México, pues eso, desde ahí van nuestros distintos acercamientos. Les agradezco profundamente que nos hayan acompañado y que se hayan chutado este alegato en apología de la traducción. Pues nada, yo soy Enrique Saavedra y esto fue el tercer programa de la segunda temporada de la ACPetera y siempre bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Usen traductores profesionales, firmen contrato y páguenles. Sobre todo eso último, sí.